una práctica espiritual con siglos de historia que propone una idea que, bueno, suena bastante radical: convertirse en un esclavo de amor. Sí, suena intenso, ¿verdad? Pues vamos a bucear en los textos que le dieron origen para entender qué significa de verdad esto de la consagración total y por qué ha marcado a tanta gente a lo largo del tiempo. Y para empezar, fíjate en este testimonio. Es de alguien que tuvo la misma duda que a lo mejor muchos podrían tener, nada menos que San Juan Pablo II. Él mismo cuenta que le daba miedo, que temía que la devoción a María le pudiera, no sé, como distraer o restar importancia a Cristo. Pero según él, este texto lo cambió todo. Y esto nos deja con la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo puede ser que esta devoción no solo no sea un desvío, sino que se presente como el atajo más rápido para llegar a Jesús? Vale, para entender todo esto, lo mejor es empezar por el principio, por su origen. Así que, primera parte, vamos a conocer al santo que está detrás de esta devoción. Pues aquí lo tenemos, San Luis María Grignon de Montfort, un francés de finales del siglo XVII, un predicador que, por lo que cuentan, era incansable. Fíjate en la fecha clave, 1706. Es cuando el mismísimo Papa Clemente XI lo nombra misionero apostólico, o sea, un espaldarazo tremendo a su misión. Y lo más curioso es que sus escritos más famosos, como el Tratado de la Verdadera Devoción, no se publicaron hasta mucho, mucho después de su muerte. Pero claro, acabaron siendo la base de todo esto que estamos explorando. La filosofía de Montfort, si la reducimos a lo esencial, se puede explicar en dos pasos muy claros. Primero está el objetivo final, el qué se busca: llegar a unirse a Cristo de una forma tan total que se le reproduzca en la propia vida. Pero claro, la gran pregunta es el cómo. Y aquí es donde entra su método, su propuesta, una entrega total a María. Y para describirla usa un término muy concreto, muy potente, que tenemos que analizar con calma. Y ese término es este: esclavo de amor. A ver, es una expresión que hoy en día, pues sí, puede chocar un poco, puede sonar fuerte, pero es clave entender que en su contexto espiritual la intención es justo la contraria a la falta de libertad. Se plantea como una especie de paradoja, que la entrega voluntaria de todo lo que uno es, hecha por amor, se convierte precisamente en el camino hacia la libertad espiritual más plena. Venga, vamos con la segunda parte, porque aquí está el meollo teológico de todo el asunto. Es aquí donde vamos a encontrar la respuesta a esa duda que tenía, como vimos, San Juan Pablo II. El dilema se puede plantear así. Por un lado está el temor, el miedo a que querer mucho a María pueda de alguna forma distraer o alejar de Jesús. Un escrúpulo que, según cuenta el propio Montfort, tenían hasta algunos clérigos de su tiempo. Y por otro lado está su respuesta, que es rotunda. Un amor auténtico a María no es que compita con el amor a Jesús, es que lo impulsa, lo perfecciona, lo hace más grande. Y esta cita del tratado lleva el argumento a su punto más radical, si se quiere. El razonamiento es este: si la propia sabiduría de Dios, o sea, el mismo Cristo, eligió someterse a María durante 30 años de su vida, entonces ese camino no puede ser solo bueno. Se presenta como el camino más perfecto y, ojo, el más rápido para unirse a Dios. Bueno, ya hemos visto el quién, que es Montfort, y el por qué, la teología que lo sustenta. Así que ahora entramos en la tercera parte para ver el cómo. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues la clave está en este número, el 33. Son 33 los días que dura la preparación para esta consagración. Y claro, el número no es casualidad, para nada. Simboliza los años que, según la tradición, vivió Cristo en la tierra. Este camino de 33 días tiene una estructura muy marcada. Se empieza con 12 días preliminares que tienen un objetivo muy concreto: vaciarse del espíritu del mundo, como dice el texto. Y a partir de ahí vienen 3 semanas, cada una con su propio foco, en un camino progresivo. La primera semana para conocerse a uno mismo, la segunda para conocer a María y la tercera para culminar, y así, en el conocimiento de Jesucristo. Y aquí viene lo que es quizá el punto clave de todo esto. Este camino de 33 días no se presenta como algo nuevo, como una cosa rara añadida a la fe, que va, todo lo contrario. El objetivo final es volver al origen, a las promesas que se hicieron en el bautismo, pero con la idea de renovarlas de una forma pues mucho más consciente, más profunda, más perfecta. Vale, vamos a hacer un poco de zoom en esa primera etapa, que es la base de todo lo demás. Eso de vaciarse del espíritu del mundo. ¿Qué quiere decir exactamente según estos textos?
Pues el texto lo que describe es como una lucha, una tensión constante entre dos formas de ver y vivir la vida. Por un lado está lo que llama el espíritu del mundo, que básicamente nos empuja a buscar siempre la comodidad, a huir del sufrimiento, a vivir, un poco distraídos. Y en el otro extremo está el espíritu de Dios, que se presenta con una lógica totalmente opuesta, una sabiduría que muchas veces va contracorriente del sentido común, pero que según el texto es la que lleva a la auténtica plenitud. Y para que esto no se quede en algo muy abstracto, el texto original da ejemplos que son súper concretos y, la verdad, sorprendentemente actuales. Habla de la televisión, de Internet, de los centros comerciales, incluso del exceso de atención a las dietas o a las aficiones. La idea no es que estas cosas sean malas por sí mismas, para nada. El punto está en cómo pueden llegar a convertirse en distracciones que nos aparten de lo que de verdad importa. Y esta cita, que es de La imitación de Cristo, un libro fundamental en toda esta preparación, resume la idea de esta primera fase a la perfección. La verdadera batalla no está fuera, contra algo externo, sino dentro. El primer paso para poder llenarse de Dios es aprender a vaciarse de uno mismo, del propio ego y de esa mentalidad del mundo. Bueno, pues ya hemos recorrido casi todo el camino. Hemos conocido al santo, hemos entendido la teología detrás de todo y hemos visto el método práctico. Así que llegamos ya a la última sección para descubrir cuál es el resultado, el fruto que se promete al final de este proceso. El objetivo, y esto es muy importante según el texto, no es simplemente añadir una devoción más a la lista, como si fuera un coleccionable. No. Lo que se describe es algo mucho más profundo. Es una transformación interior tan completa que el resultado es una unión real con Cristo hasta el punto de vivir y actuar en sintonía con Él. Y tanto la imagen como esta frase final del texto lo resumen todo de una forma muy poética, pero también muy teológica. La idea central es esta, que igual que María dio a luz a Jesús en la historia, en el plano espiritual, ella sigue formando a Cristo en el alma de quienes se entregan a ella. Jesús es siempre el resultado, el fruto de esa acción. Y con esto terminamos. Los textos de Montfort presentan este camino, esta esclavitud de amor, como el más rápido y perfecto. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que da para pensar. En un mundo que valora tantísimo el control, la independencia, el ser dueño de uno mismo, ¿qué significa realmente y qué valor puede tener hoy una entrega tan total en la vida espiritual?